Bueno, pues muy buenos días, colegas, y como dicen algunos hoy, colegos. Me gusta mucho que esta mañana, precisamente, 21, que es un día 21 del año 21, a hablar un tema que particularmente me ha encantado desde hace muchos años. Este tema del cual vamos a platicar en esta mañana lo inicié precisamente hace más de 25 años, cuando la doctora Kitty Aguiarte siempre me ha hecho favor de invitarme a muchas de las sesiones que ella organiza. Pues presenté esa primera vez este tema, que se llama así, aforismos, axiomas y postulados. Debo decir que como introducción, las nuevas perspectivas que tenemos nosotros en la salud oral en el siglo XXI es la salud y la homeostasis, las enfermedades no comunicables, la era genómica y la medicina personalizada, hablar de la triada genómica y los factores de riesgo, el papel del hospedero con su respuesta inmunológica e inflamatoria y el agente patogénico dentro de todo lo que son los estados disbióticos. Esto en sí es un horizonte actual de lo que nosotros entendemos como la medicina contemporánea, como la medicina propiamente del siglo XXI. Y la medicina del siglo XXI está envuelta dentro de todo lo que son las ciencias ómicas, la realidad virtual, el Internet de las cosas, la realidad aumentada, la impresión en 3D, la robótica, los drones, el blockchain, inteligencia artificial y obviamente entonces telemedicina. Al hablar nosotros entonces de medicina de precisión, que es la medicina personalizada, hablaríamos de un modelo que lo denominamos como 5 P's. Una P es preventiva, segunda P es predictiva, tercera P es personalizada y la cuarta participativa y así poblacional. Esto, al ser también tan importante como lo actual, el tema que hablaremos hoy pues es una revisión dentro de los probablemente ya 25 años que empecé a escribir los primeros aforismos. Debo decirles que el primero precisamente que escribí estuvo titulado dentro de un tema que se llamaba el dogmatismo de la vitalidad dentaria. Y en ese dogmatismo de la vitalidad dentaria, pues empezamos nosotros a discutir por qué llamábamos a ciertas cosas de una manera que lo vamos a explicar en un momento dado. Pero sirva esto como una introducción para preguntarnos qué es un aforismo. Es una frase máxima, una sentencia breve o doctrinal que se propone como una regla en alguna ciencia o arte. Es en sí una sentencia breve, llena de humor e inteligencia. Si nosotros revisáramos a lo largo de la historia cuáles han sido los diferentes aforismos que nosotros hemos tenido pues, que revisar, probablemente el que primero empezó a escribir más aforismos fue Hipócrates. Hipócrates, dentro de todas sus publicaciones, que hoy pues muchas de ellas se encuentran compiladas, recordaríamos que hay una que es clásica, ¿no? Que es ante todo no dañar. Pero también hay una que me gusta mucho, que salió relacionada con ante todo no hacer daño, que salió precisamente con esto que se llaman hoy juramento hipocrático. Hay una frase de Leonardo da Vinci, que también es un aforismo, dice, aquel que no castiga a la maldad, ordena que se haga. Esto tiene mucha reflexión si analizáramos con todo lo que ha venido desarrollándose con el populismo, las frases que se dicen y las frases que se creen. ¿Qué es entonces un aforismo? En Hipócrates decía, la vida es breve, el arte es largo, la oportunidad fugaz, la experiencia engañosa y el juicio difícil. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Declara el pasado, diagnostica el presente, pronostica el futuro y practica estos actos. Entonces, este es un ejemplo de los muchos aforismos de Hipócrates, que todos lo conocemos como el padre de la medicina, donde se creían pues muchos conceptos relacionados a lo que eran las enfermedades como efectos sobrenaturales y que Hipócrates dijo, no, las enfermedades no son efectos sobrenaturales, son efectos basados en cualquiera de las alteraciones de nuestros humores. Y por eso es que hoy hacemos muchas reflexiones cuando vemos a alguien con alguna facie que no sería la normal o la alegórica,
que está de mal humor. Bien, pues aforismos han escrito Lichtenberg, Nietzsche, Tolstoy, Khalil Gibran, y así una gran cantidad de autores que se han dedicado a escribir muchísimos aforismos. Uno de los que más me han impresionado, pues siempre han sido los relacionados con Nietzsche, que más allá de hablar del bien y del mal y de cómo habló Zaratustra en sus obras, él dice que aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo. Descartes y Spinoza, siendo entonces filósofos muy relacionados con su forma de pensar, el famoso aforismo de Descartes, que es el cogito ergo sum, el de pienso y luego existo, pues nos da esa reflexión de lo importante, de lo muy interesante que es que aquello que no se ama no provoca nunca luchas, ni tristezas, ni perezas, ni envidias. Y si otro lo posee, ni temor, ni odio, ni una palabra, ninguna conmoción interior. Entonces así pudiéramos ir platicando de todos los famosos antiguos que escribieron aforismos, y uno de los más recientes que también me gustó mucho leer sus obras y escucharlo, pues y que recientemente falleció hace un par de años, fue precisamente Jorge Wagensberg. Él decía que los aforismos es el más científico de los géneros literarios. Y con ello, decía, cambiar de respuestas es evolución, cambiar de preguntas es revolución. Él consideraba que los aforismos deberían de contener principalmente tres conceptos. Primero, el tener realidad, es decir, nosotros no podemos hablar solamente de cuestiones efímeras, sino lo que tenga realmente una consistencia, poderla entender. La observación, no solamente lo que miramos para poderlo contemplar, ¿sí? Y por lo tanto, lo que pueda ser comprensible. Si es contemplable y es comprensible y tiene realidad, esto es lo que se llama la objetivización. En esto, si ustedes se fijan, los aforismos pueden tener cierto humor, pero también cierta ironía, incluso humor negro, como este que dice, una cebra no necesita correr más que una leona, lo que necesita es por lo menos correr más que las otras. Así, entonces Baberberg decía que los aforismos, al ser más objetivos, son más inteligibles y son también más dialécticos. El vivir, este es un aforismo muy lógico en esto, el vivir envejece, que es una característica de un aforismo biológico, y existir es persistir, característica de un aforismo basado en un concepto filosófico. Babenger también decía, cultura es el conocimiento transmitido por vía no genética. Pues bien, entonces, como se darán cuenta, estos conceptos muy contemporáneos de Babenger nos dan también para entender qué no es un aforismo. Un aforismo no es un proverbio, un aforismo no es un refrán, un aforismo no es un dicho. Un aforismo es, por lo tanto, una oración corta o una frase. Es el sentido que se le debe de dar a una idea de manera completa. El cerebro se inventó para salir de casa y la memoria para regresar a casa. Por lo tanto, un buen aforismo es un texto con un pretexto fuera de contexto. Es un mínimo de un máximo como mínimo en una máxima. Lo decía precisamente en la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol. Y si vivir envejece y existir es persistir, entendemos entonces lo que es la inteligibilidad, que es lo que es comprensible, lo dialéctico, que es en teoría y la práctica, y lo humorístico, que si tiene un humor negro, puede ser también más claro. Y en cuanto a esto del humor, entramos en una cuestión relacionada al perfil ontológico que puede tener un aforismo, a la característica o mensaje deontológico que se le puede dar a un aforismo, y obviamente pues en nuestro medio, por el juego de palabras entre lo ontológico, lo deontológico, tenemos también nosotros una profesión odontológica. Entramos tan fácil a hablar de lo que son las disciplinas y sabemos que nosotros como odontólogos
No nos bastaría simplemente con conocer disciplinas como la endodoncia, como la prostodoncia, como cualquiera de las famadas oncias, sino que hoy decíamos al principio que estamos también con las ciencias ómicas. Entonces, entrar entre lo que son las oncias a las ómicas nos da mayor conocimiento, es decir, necesitamos entrar con mayor cantidad de conocimientos y esto se llama multidisciplina. La multidisciplinariedad es la activación, es la relación que tenemos nosotros con múltiples conocimientos. ¿Para qué? Para podernos interrelacionar, interpretar y obviamente poder hacer correlaciones interpersonales o interprofesionales, como puede ser una interconsulta de un odontólogo con un médico, de un cardiólogo con un periodontólogo. Pero el tema en sí, hablando de los aforismos y que le puse al título de 21 aforismos para el siglo XXI, no viene necesariamente inspirado en estas famosas obras como las de Yuval Noah Harari, un filósofo contemporáneo muy, muy importante, que entre sus obras más importantes, así como está la de Sapiens, está la de Homo Deus y el más reciente, el de 21 lecciones para el siglo XXI. No tiene que ver nada con este libro, pero sí es algo muy, muy recomendable. Mi tema está basado en una publicación que hice en 1999 que se llamó así, Aforismos, Axiomas y Postulados para empezar en el siglo XXI. Entonces, pues ya viniendo precisamente en la frontera de lo que era la terminación de un siglo XX, donde obtuvimos una gran cantidad de conocimientos y que empezábamos ya a tocar la puerta al siglo XXI, pues con toda la cantidad de visión que teníamos al llegar a lo que en un tiempo muy lejano lo habíamos visto como un futuro, que es el siglo XXI. En esta obra, pues hacemos preguntas, hacemos cuestionamientos que van relacionados con una serie de temas, incluso incluimos principios de lo que pueden ser las paradojas y que muchas veces se convierten en verdaderas parajodas, como el dolor, la infección, la odontología conservadora y algo que vamos a ver también más adelante, lo que es la implantología y la implantomanía. En fin, aquí con esta obra, con este capítulo de esta publicación, entrábamos en terminar con una tercera dentición y sentencias breves sobre el pronóstico, que va a ser una parte muy importante que vamos a platicar ahorita, y algunos silogismos relacionados con la cuestión de la biología. Si ustedes gustaran leer esta publicación, los códigos QR que presentaré son para que los puedan bajar en su smartphone o en cualquiera de sus medios que gusten leer. En fin, entonces esta publicación, que se llama ABC Perio, ya fue un libro donde escribo 101 aforismos. Ahí entonces, entre mis 101 aforismos preferidos, también es otra obra donde pueden encontrar centenares de definiciones propias de todo lo que son las multidisciplinas relacionadas con la odontología interdisciplinaria. Y así como este libro entonces se llama ABC Perio, Periodontología Contemporánea para el Odontólogo Moderno, entendamos que lo moderno es nuestro pasado más reciente, mientras que lo contemporáneo no es más que lo que estamos viviendo, lo que estamos disfrutando en cada una de nuestras facetas de nuestra profesión o de nuestra vida personal. En la presentación lo he dividido a los 21 aforismos, que van a ser mucho más, en 10 capítulos. El primer capítulo, Apología de la Periodontología. Capítulo 2, sobre la visión oral. El 3, sobre la prevención. 4, sobre el diagnóstico. 5, sobre los factores de riesgo y los factores de pronóstico. Y así entender que un aforismo es una novela en una línea o es, por lo tanto, una novela en capítulos. Capítulos que en el número 6 hablaremos sobre la susceptibilidad, en el 7 sobre la rehabilitación, en el 8 sobre los implantes dentales, en el 9 sobre la biología periodontal y en el último de los capítulos de esta presentación sobre la ética. No te envanezcas por tu sabiduría. Lo que en este mundo es sabido, lo sabemos entre todos.
aquello que decíamos de esa frase, de no hay nada nuevo bajo el sol. La gran diferencia es que hay luz y hay sombra, y dependiendo en el lugar en donde estemos, tendremos la capacidad de poder ver hacia dónde vamos. Entonces, en sinopsis, voy a hacer primero una lectura de los 21 aforismos que escogí para esta mañana, que obviamente cuando mi buen amigo, el doctor Cifuentes, me invitó a participar, le dije, déjame presentar un tema que tiene muchos años que no hablo de él y que me gustaría compartir precisamente, pues muy especial para todos ustedes que me hacía referencia, como mis colegas de profesión, y muy particular, pues con lo que es este grupo de Fellows del International College of Dentists. Entonces, el aforismo número 1 es: el periodonto es la parte vital del diente. El número 2, mientras hay hueso, hay esperanza. El 3, la sonda periodontal son los ojos del odontólogo por debajo de la encía. El 4, la salud oral es salud global. El 5, la función del epitelio es cubrir al conectivo, y la función del conectivo es nutrir al epitelio. En el número 7, un número 7 mágico nos dice que todas las bolsas de 7 milímetros o más algún día fueron de 3 milímetros o menos. El número 8, los ojos ven lo que la mente sabe. El 9, vemos lo que sabemos. El 10, el que no sabe lo que busca no comprende lo que encuentra. En el 11, vemos lo que nos conviene. Y el 12, diagnosticar antes de tratar. El 13, diagnosticar es responsabilidad profesional, porque dejar de diagnosticar es negligencia profesional. Y el mejor tratamiento es el que está indicado en el número 14. El 15, siempre que veas un diastema, sospecha de una bolsa hasta que no demuestres lo contrario. En el 16, riesgo es posibilidad, es proximidad, es probabilidad. En el 17, si no modificamos los factores de riesgo, lo que le pasó a un diente le va a pasar a los demás. En el 18, fenotipos de vulnerabilidad son genotipos de susceptibilidad. En el 19, ningún hueso que se injerte o se forme bajo una membrana será más resistente al hueso que se perdió. En el 20, si un paciente perdió los dientes por periodontitis, puede perder los implantes por perimplantitis. Y en el número 21, no porque sea el último, es el más importante, es la ética, es la estética de la moral. Y ya entonces vamos a ir explicando un poco brevemente cada uno de ellos. En el número 1 decíamos la apología del periodonto. El periodonto es la parte vital del diente, y hay esa expresión que les decía, que existe un dogmatismo casado, pensando que los dentistas creemos que la pulpa es la parte vital del diente. Y si revisamos nosotros toda la literatura, la única que yo encontré fue este famoso libro de un anatomista flamenco llamado Andreas Vesalius. Andreas Vesalius, en esta obra, es el único que habla y que dice que los dientes tienen en su parte interna un tejido que sirve para nutrir al diente. No hay ninguna obra que nos pudiera hoy en día decir que la pulpa es la parte vital del diente. Por eso, ante lo que es el dogmatismo, sabemos que los dogmas hacen precisamente la posibilidad que se desarrollen mitos. Y hablando de la mitología odontológica, pues este sería uno de los más comunes. Entonces, si el periodonto es la parte vital del diente, entendemos que el diente puede estar sin pulpa, pero nunca sin periodonto. Y el éxito incluso de un tratamiento de conductos no se aprecia por su correcta obturación, sino por la correcta respuesta de los tejidos periodontales. El tejido periapical es tejido periodontal. Esa es la gran diferencia que tenemos que concebir entre características que son anatómicas o topográficas a lo que es en realidad un sistema de complejos entre una característica de inervación y de vascularización
que tienen muy especiales diferencias entre lo que hay dentro de un conductor radicular y lo que hay dentro de un espacio de un ligamento periodontal. Simplemente haciendo reflexión sobre esto, pues sabemos que tan importantes pueden ser cualquiera de los tejidos que pueden estar constituyendo todo un órgano dental, que es lo que tenemos que tener en esta visión oral. Tan importante entonces es un órgano dentario, como tan importante puede ser un órgano interno, como puede ser el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas o cualquiera de nuestros órganos vitales. Todo es esencial, todo es global. Salud oral es salud global. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros de salud bucal, es como si estuviéramos hablando de dientes para afuera. Bucal es solamente lo local, porque oral pertenece a todo un concepto de globalidad. Entendemos que todo lo que entra por la boca no se queda en la boca y que la salud, por lo tanto, no es anatómica. No pudiéramos hablar de salud dental, de salud bucodental, de salud bucodento-maxilar, porque todo es parte de un órgano y por lo tanto este órgano está interconectado. Así la suma de dos o más enfermedades, esto es muy importante, nos dan lo que son estados sindémicos, mientras que la suma de todo lo que es un bienestar, cuando estamos bien de todos, estamos en un perfecto estado sistémico. Entonces, estas palabras que se parecen entre lo sistémico y lo sindémico, hay grandes diferencias. Lo que es entonces importante recordar que cuando nosotros somos una profesión que se inicia precisamente en los famosos sacamuelas que sacaban dientes, hoy la odontología tiene tanta investigación científica basada, por lo tanto, en evidencia, que nos da esa oportunidad de reconocer que lo que pasa en la boca no se queda en la boca y tan importante entonces es el tener esta visión oral. El reflejo entonces de una enfermedad en su estado sistémico, hablamos de lo que es la periodontología transdisciplinaria, que es exactamente cuando sumamos lo que es multidisciplinario, el conocer muchos temas, el conocer, de tener mucho conocimiento para poder interconectarnos o hacer interdisciplinariedad para poder trascender entre lo que es la periodontología transdisciplinaria y la periodontología traslacional. Son conceptos muy contemporáneos. Hoy en los journals, particularmente en el Journal of Periodontology de la Academia Americana de Periodontología, existe una sección que se llama periodontología traslacional. Conceptos muy importantes para tomar en consideración esto que es la importante conexión de la salud oral con la salud sistémica. Sabemos que a menudo en las escuelas, esta es una de las paradojas, que se enseñan contenidos del siglo XIX con profesores que fuimos formados en el siglo XX y que damos clases a nuestros alumnos del siglo XXI. Es decir, hemos dejado atrás el siglo que fue de los estudios a donde estamos prácticamente en el siglo de las aplicaciones. Y la enfermedad, entonces, es un reflejo de un estado sistémico. No todos los pacientes diabéticos desarrollan periodontitis, pero sí sabemos que una periodontitis puede complicar el estado sistémico de un diabético. Un paciente, mientras tenga una periodontitis activa, puede dificultar, obviamente, sus estados glucémicos. Así, por eso, hemos hecho una publicación en un libro que en el capítulo 2, que se llama Medicina Periodontal, y el libro es el de Medicina en Odontología, donde hablamos de lo transdisciplinario como concepto. E introducimos precisamente en esa época temas muy importantes como puede ser la disbiosis como teoría del desequilibrio en las alteraciones microbianas y la epigenómica como una de las características esenciales para permitir que un gen se exprese. Entonces, eso es muy importante. Y tan importante entonces es lo que pasa en la boca, que no se quede en la boca, lo que tenemos hoy comprendido, que incluso cáncer, que no es solamente de la cavidad oral, sino que se puede desarrollar en cáncer pancreático o cáncer colorectal, están involucrados microorganismos que en un inicio crecieron
como patógenos periodontales se desarrollaron en una bolsa periodontal y que a partir de los procesos inflamatorios y la respuesta inmunológica, pues llegan a estos sitios a través precisamente de la comunicación vascular. Bien, pues la sonrisa bella debe ser una sonrisa sana, pero una boca enferma es un estado sistémico alterado, es decir, es un estado donde la simbiosis entre lo que son los microorganismos favorables que producen eubiosis, eubiosis en griego, lo eu es lo bueno, mientras que disbiosis es un proceso en el cual se desequilibra este grupo de microorganismos que antes eran favorables en nuestro microbioma y que ahora, pues condiciones particulares como el biofilm, produce condiciones de patogenicidad en los cuales con el tiempo producirán enfermedades como esta, una periodontitis generalizada en grado B, grado C, con estadio 3 o 4. En fin, en los aforismos, en la parte 3, hablaremos entonces ahora sobre prevención. Prever es saber lo que va a ocurrir. La medicina preventiva es medicina predictiva. La prevención no funciona sin educación y la prevención no funciona sin motivación. La motivación no funciona sin educación porque la motivación emocional es más importante que solamente una motivación racional. Así entonces, motivar es reconocer por qué motivos se quieren conservar los dientes. Aquí entra algo muy importante que es esa intercomunicación que necesitamos tener con los pacientes, es decir, tener empatía, ponernos en el lugar del paciente para saber por qué está perdiendo los dientes. La falta de prevención causa resorción. Así entendemos que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve podrido. Un aforismo que no lo escribí, pero es muy importante que ahí en el 1988, al hacer un estudio, nos dimos cuenta que entre más avanzada es la enfermedad periodontal, más fácilmente la detecta el paciente y el dentista. Así, el cuidado con el biofilm de la placa, cuando no se aplaca, la placa ataca. Y si ustedes alguna vez han oído o vieron la película de Gattaca, Gattaca no es ninguna otra cosa más que una secuenciación de nucleótidos que nos dan la posibilidad para entender que un paciente que tenga susceptibilidad va a tener menores oportunidades de conservar sus dientes. Conservar los dientes en la boca es prevención, conservar los dientes en una caja, en una bolsa o en una pequeña bolsita será la depresión. Más sobre el diagnóstico. Diagnóstico, acuérdense que gnosis es el conocimiento, porque los ojos ven lo que la mente sabe, vemos lo que sabemos, el que no sabe lo que busca no comprende lo que encuentra y vemos lo que nos conviene. ¿Cuántos pacientes no tenemos que han ido a ver a dentistas que solamente vieron los dientes y hicieron coronas más gordas para cerrar diastemas y ahora, por lo tanto, el paciente tiene nuevamente un diastema? Aquí le hicieron coronas para cerrar el diastema de este lado y ahora el diastema lo tiene de este lado. Y así podemos ver que este paciente, todos sus dientes tenían coronas y todos sus dientes tenían periodontitis. Esta señora, también en un periodo de embarazo, desarrolló, obviamente, esta lesión muy relacionado con la presencia de una periodontitis y que en respuesta inflamatoria pues producen estos granulomas piógenos. Este aforismo, por lo tanto, nos da una reflexión. Siempre que veas un diastema, sospecha de una bolsa hasta que no demuestres lo contrario. Esto es susceptibilidad. ¿Por qué se movió este diente? Si este diente tenía contacto, ¿por qué se ha movido? Sería un error muy grande el tratar de hacer tratamiento de ortodoncia en un paciente que se le están separando los dientes sin entender este principio sobre el diagnóstico de los ojos ven lo que la mente sabe. Y si nosotros no usamos una sonda periodontal, estamos perdiendo esa capacidad de entender que la sonda periodontal son nuestros ojos por debajo de la encía. Ese famoso recomendación de la escuela de Baltimore, la primera escuela de odontología en el siglo XIX que pedía
a los estudiantes comprar el 1x4, realmente nos lleva a un valor cero. No hay ninguna evidencia científica que nos diga que el 1x4 entre un explorador, cucharilla o excavador, espejo y pinzas de curación se puede hacer un diagnóstico. Esto es imposible. Por eso entonces una sonda periodontal es el entender que es tan importante como un espejo. Entonces, más que un 1x4 por un básico, la regla sería 1x1. Una sonda periodontal por lo menos por cada espejo. Sobre los factores de riesgo y los factores de pronóstico, entendamos algo muy simple. Lo que le pasó a un diente le va a pasar a los demás. Este paciente perdió estos 2 dientes por periodontitis, le sacan los dientes, le ponen el puente y no hacen diagnóstico, y ahora se caen estos 4 dientes. Este es el ejemplo más claro. Lo que le pasa a un diente le va a pasar a los demás. Ahora, hay pacientes que han perdido por algún momento, pues, estructura dentaria, perdieron aquí un diente, le hicieron una prótesis y ahora tiene periodontitis severa y terminal propiamente en los dientes pilares. Y obviamente la periodontitis pues está prácticamente en todos los dientes. Y así entonces este aforismo también fue uno de mis primeros, llamarlo así. Alguien alguna vez me decía, oye, ¿tú crees que este diente, me enseñó una radiografía, y ¿tú crees que este diente se pueda conservar? Y veo la cantidad de hueso que tiene, le digo, mientras hay hueso hay esperanza. Y ahorita lo vamos a explicar. Ahora, cuando nosotros hacemos pronóstico, el pronóstico no es decirle al paciente voy a echar una moneda para ver si es favorable o desfavorable y si lo sacamos o lo dejamos. El pronosticar es predecir el curso probable que seguirá una enfermedad con tratamiento y con mantenimiento, a diferencia de solamente hacer tratamientos dentales y no hacer tratamientos periodontales. Por lo tanto, el pronóstico será siempre menor sin tratamiento y sin mantenimiento periodontal. En esta tablita que publicamos en un artículo en el 2015, yo les explico a los pacientes cómo les vamos a calificar sus dientes, como el niño en el colegio. Excelente es puntuación D, bueno es puntuación 8, mediano es calificación 6, reservado 5, pobre 4, y fíjense bien, que normalmente un reservado y un pobre tienen un riesgo muy alto de seguir avanzando si no hay tratamiento y si no hay mantenimiento, y la ciencia nos dice en estudios longitudinales que dientes con pronóstico pobre pueden mantenerse por lo menos 2 años con tratamiento y con mantenimiento. Y lo longitudinal de estos estudios nos dicen que pueden, con dientes de bajo pronóstico, ¿sí? Es decir, con una evaluación pobre, es como el niño, no porque saque un 5 o saque un 4, lo vamos a sacar del colegio. Hay que tratar de ver qué podemos hacer para que se mantengan en boca antes que cuando ya no hay hueso, es cuando la calificación es 0 y se tienen que extraer. En fin, entonces, riesgo es posibilidad, riesgo es proximidad y riesgo es probabilidad. Si no modificamos los factores de riesgo, lo que le pasó a un diente le va a pasar a los demás. Entonces, así es como utilizamos. Posibilidad es relacionado a lo que son los indicadores de riesgo. Proximidad es relacionado a lo que son los predictores de riesgo, y probabilidad es un cálculo matemático que son los radios de cálculo a través precisamente de lo que son los famosos algoritmos, donde a través de este cálculo matemático nos puede decir que los dientes sin tratamiento y sin mantenimiento tienen menos oportunidades de mantenerse en boca. Sobre la susceptibilidad, este aforismo nos dice así: fenotipos de vulnerabilidad son genotipos de susceptibilidad. Es muy difícil que nosotros hoy pudiéramos tener unas plaquitas de microarreglo para saber si el paciente tiene o no tiene genes de susceptibilidad. Bastaría ver que entendamos que si el paciente tiene alguna forma clínica, es decir, un fenotipo que nos esté diciendo que sus tejidos son vulnerables, para entender que entre el gen, entre la microbiota, las condiciones ambientales o conductuales, hay mecanismos moleculares que nos van a llevar a expresar una enfermedad con ciertos fenotipos, y que en base a esta interacción
entre las características de patogenicidad y factores de virulencia provocada por las bacterias, es decir, la disbiosis, nos llevan a producir cierto tipo de biomarcadores. Estos biomarcadores, hoy muchos de ellos se miden a través de las famosas citocinas que están relacionadas con las interleucinas, con esa famosa tormenta de citocinas que hemos oído mucho hoy con los pacientes que tienen COVID y que entra en el principio de la biología periodontal a través de los conceptos que hicimos referencia en un principio de la medicina oral de precisión. En fin, entonces, sobre susceptibilidad, entendemos que si un paciente perdió los dientes por periodontitis, puede perder los implantes por periimplantitis. Y decíamos en esta frase, todas las bolsas de 7 milímetros o más algún día fueron de 3 milímetros o menos. Y aquí es cuando nosotros podemos empezar a pensar que gracias a los avances de la periodontología contemporánea se pudo desarrollar lo que es la regeneración tisular guiada. La regeneración tisular guiada, ¿sí?, que estaba enfocado a volver a formar ligamento periodontal, cemento y hueso, es porque hay células aquí abajo que no solamente son mesenquimatosas, son células pluripotenciales que viven en el espacio del ligamento periodontal, y por eso hacíamos esa reflexión, que mientras hueso hay esperanza, pero un principio lógico lo tenemos que pensar así, que ningún hueso que se injerte o se forme bajo una membrana va a ser más resistente al hueso que se perdió. Simplemente con un desbridamiento, con procedimientos propiamente periodontales, tanto quirúrgicos como en casos profundos que son quirúrgicos o no quirúrgicos, cuando son mantenimiento o casos no severos, puede haber una regeneración gracias a la presencia y persistencia de un ligamento periodontal. Entonces, así, no hay que pensar porque a un paciente se le ponga hueso o se forma bajo una membrana, va a ser más resistente. Los fenotipos no son solamente clínicos, hay fenotipos biológicos celulares, microbianos, moleculares, y así entonces entender estos fenotipos de vulnerabilidad, cómo se entiende los genotipos de susceptibilidad. Sobre la susceptibilidad, decíamos, fenotipos de vulnerabilidad, el paciente le podemos decir, le voy a extraer los dientes y le voy a poner un puente. El extraer solamente los dientes, no estamos extrayendo los genes no están solamente en el hueso mandibular o maxilar, los genes están en todo su organismo y por lo tanto, si no podemos modificar el genoma del paciente, sí podemos modificar el epigenoma, que es la condición conductual o la condición ambiental, el medio ambiente local, el medio ambiente bucal, el medio ambiente oral, que es el que podemos modificar. Si un paciente, entonces, con periodontitis severa, se le colocan implantes, entendamos que si el paciente trae genotipos de susceptibilidad, el paciente que perdió los dientes por periodontitis puede perder los implantes por periimplantitis. Hoy sabemos que son entidades diferentes, simplemente porque una raíz se puede hacer un raspado y alisado radicular y volver a formar cemento, pero un implante donde tiene dos conceptos biológicos, que es la oseointegración, también tiene mucointegración. Si nosotros podemos hacer prevención cuando solamente hay mucositis, podemos prevenir la periimplantitis. Así es de fácil. Son principios de la historia natural de las enfermedades. La enfermedad es el reflejo de un estado sistémico y las secuelas es la característica de un estado, de una enfermedad severa, de un estado disbiótico. Y así, entonces, cuando vemos a pacientes desdentados, esta es la secuela de un estado en una enfermedad terminal. No es cuando podemos empezar a pensar en una prótesis total y en implantes. Lo que hay que entender, que aquí hay que ver a qué edad el paciente empezó a perder dientes, porque sabemos que todo lo que va relacionado con carga o enfermedades preexistentes o lo que se llaman hoy comorbilidades muy importantes y que han salido a la luz con esta enfermedad que nos mantiene en una pandemia, en un estado de emergencia sanitaria, entendamos que sobre la rehabilitación y el tratamiento
el mejor tratamiento es el que está indicado. Diagnosticar antes de tratar. La mejor restauración es la restauración de la homeostasis. Y el tratamiento de las secuelas solo es el tratamiento de las lesiones. Por eso, entonces, si no modificamos los factores de riesgo, lo que le pasó a un diente le va a pasar a los demás. Hace rato que hablábamos precisamente que siempre que veas un diastema, sospecha de una bolsa hasta que no demuestres lo contrario. Este es el caso de una paciente que precisamente el motivo de la consulta es de que se le estaban separando los dientes. Fue a ver a un ortodoncista y en la clínica, en ortodoncia, le dijeron, no, primero tienes que ver a un periodoncista. Y aquí, principalmente con un diagnóstico de periodontitis moderada con suficiente cantidad de hueso, con suficiente ligamento periodontal, con suficiente capacidad de poder reparar, incluso regenerar. En tan solo en 2 semanas empezamos a ver la cicatrización y en las citas de mantenimiento, pues obviamente esta publicación que fue con mi buen exalumno David Porras, le llamamos a esta publicación Corrección espontánea de la migración dental patológica después de un tratamiento periodontal, sin hacer tratamientos ortodóncicos, simplemente con hacer tratamiento periodontal con un diagnóstico enfocado precisamente en el diagnóstico etiológico, en el diagnóstico patológico, se establece un plan de tratamiento y por lo tanto un plan de mantenimiento y así esa es la respuesta del periodonto. Cuando decíamos entonces, cuando vemos a un paciente desdentado, no hay que pensar solamente en cuántos implantes le vamos a colocar. Aquí la reflexión es que un paciente desdentado es el reflejo de un exposoma gastado. En la genómica entendemos que el exposoma es el tiempo que el paciente ha vivido con factores de riesgo. Entonces, si el paciente perdió los dientes, repito, el genoma está globalizado en todo su organismo. Y no bastaría decirle, te voy a poner aquí un Olonfor o te voy a colocar aquí 32 implantes, porque el efecto de las enfermedades que no fueron diagnosticadas oportunamente ni tratadas adecuadamente llevan precisamente a tener pacientes que tienen que llevar cuidados y que si vamos a pensar en un implante, los conocimientos multidisciplinarios nos lleva a una práctica interdisciplinaria y como lo dijo Debord, un implante dental no es el reemplazo ideal de un diente natural, pero en ocasiones un implante puede sustituir excelentemente a un diente natural perdido. Jan Linde lo ha dicho también, el implante nunca debe ser la alternativa a un diente natural, solo en el caso de pérdida, y por esta razón se llevaría a cabo mayoritariamente por causas funcionales y en menor medida por una cuestión estética, pero siempre por ausencia de un diente o cuando sea totalmente imposible conservar al diente natural. Por eso es de que de la era de la implantología nos vemos inmiscuidos ahora en lo que es la epidemia de la implantomanía. Antes nosotros como especialistas podíamos hacer tratamientos de dientes y ahora para hacer perimplantitis y ahora tenemos que hacer tratamientos no solamente de periodontitis, sino también de perimplantitis. Entonces, este es un ejemplo muy clásico de lo que ha sido el que más que colocar de manera estratégica implantes es sembrarlos, esperando que la tercera dentición vuelva a hacer su función. Por eso este aforismo es que la implantología no es implantomanía. En 1999 hicimos esta primera publicación que se llama así, El dilema de la ignorancia. El no entender que la implantología no puede llamarse lógica si no hay antes una periodontología, que es lógica. La osseointegración es un principio que se encontró a través de una serendipia donde Brånemark, al ver que una estructura de titanio colocada en el hueso de un conejo podía soldarse a tal manera que le llamó así la osseointegración. Ese es el primer principio de la implantología contemporánea. Pero entendamos que estos principios de la osseointegración, cuando no es correcta la prevención,
o el mantenimiento, pues nos lleva a lo que es la ocio-desintegración. Entonces, en este dilema, en esta paradoja, entre lo que se quiere hacer de la ocio-integración y que las bacterias, que si lo hicieron una vez, destruyendo hueso del diente, pues lo hará ahora con los implantes. Para ir terminando, vamos ahora en el capítulo 9 sobre biología periodontal, donde decíamos algunos de estos aforismos, que es la función del epitelio es cubrir al conectivo. Siempre el epitelio migra sin prisa pero sin pausa hasta que encuentra una resistencia conectiva. Este es el principio genético. La función del conectivo es nutrir al epitelio. El epitelio no tiene vasos sanguíneos y por eso cuando el epitelio es más grueso, donde está queratinizado, a diferencia de donde no está queratinizado, que tiende a ser más delgado, aquí tenemos un epitelio externo, un epitelio interno, parcialmente queratinizado, que este es lo que se llama epitelio crevicular, y este es el epitelio de unión, una unión biológica relacionada con la adhesión, es decir, con desmosomas, con hemidesmosomas especialmente. El aforismo aquí pudiéramos decir que en el epitelio es adhesión, en el conectivo es inserción. En la adhesión son hemidesmosomas y lámina basal. En la inserción son fibras colágenas con fibrogénesis que entra en un anclaje entre la osteogénesis y la cementogénesis. Entonces, el epitelio es adhesión y el conectivo es inserción. Mientras haya un ligamento periodontal, las células de este ligamento periodontal podrán propiciar características para formar una nueva inserción. Son fenotipos celulares diferentes, los fibroblastos de la encía, a los fibroblastos o células pluripotenciales que viven en el ligamento periodontal. El sondeo, por lo tanto, es muy importante considerar que la fuerza de sondeo, aproximadamente de 20 gramos, puede desplazar sin problema el epitelio crevicular, que es la parte más coronal del surco, y el epitelio de unión, hasta que encuentra propiamente una resistencia conectiva. Pero si este epitelio está enfermo, está ulcerado, este tejido conectivo también está inflamado. Y entonces es veces que cuando se hace un sondeo ante este epitelio ulcerado, inflamado, puede haber molestias a la fuerza de sondeo y puede haber molestias si no tenemos calibrada nuestra fuerza de sondeo. Por eso en los implantes, como no hay una inserción supracrestal, simplemente es una adaptación conectiva, y esto es parte de lo que entendamos por qué es tan profundo un surco de un implante a diferencia de un surco de un diente natural. Y este diente, a diferencia del implante, en ambos casos, aunque no haya la inserción, sí hay una adherencia epitelial. Y esta adherencia epitelial lo quise poner muy intencionalmente porque hace precisamente 100 años, Bernard Gottlieb, uno de los más importantes investigadores de la escuela vienesa, desarrolló esta clásica publicación. Der Epithelansatz lo tradujeron como inserción epitelial. Y así durante muchísimos años hubo una gran confusión que siempre fue debatida por uno de los más importantes maestros de la escuela escandinava, que fue Jens Berghaus. Él decía, no hay ninguna inserción epitelial, es simplemente una adaptación del epitelio. Y ya hasta 1971 es cuando se encontró que este epitelio tenía una lámina basal. Los estudios de Mathis Garden en el 71 hablaron de esto. Pero fíjense, él es Bernard Gottlieb, él es su mano derecha de sus alumnos, de sus exalumnos, que fue Balin Orban. Y lo pongo porque precisamente el artículo último que publicó Balin Orban es cuando a sus alumnos, entre él Anthony Gargiulo, ellos ya no estaban en Europa, ellos se habían venido a Estados Unidos, estaban ahora en la Universidad de Loyola, hicieron esta famosísima publicación que se llamó Dimensiones y Relaciones de la Unión Dentogingival en Humanos. Entonces, sea por los 100 años de Gottlieb que llevaron en 1961 a desarrollar
este estudio que en la tabla número 12 nos marca el promedio del punto 69, el punto 97 y el 1.07 de la unión dentogingival, que vale la pena hacer reflexión, y esto es parte de este libro que tengo en el abecedario, que una cosa es anchura, otra cosa es espacio, otra cosa es espesor y otra cosa es grosor. El tema original es dimensión, no es espesor, porque hoy los fenotipos o los biotipos se miden por su grosor, es decir, el grosor y el espesor. Pero dimensión es el término original para hablar de la longitud, área o volumen de una superficie de un cuerpo o las magnitudes de un conjunto entre lo que es un epitelio crevicular, un epitelio de unión y una inserción conectiva supracrestal, que este es el concepto actual del fenotipo periodontal. Entonces, el punto 69, punto 97 y 1.07 sería aquí el punto 69, el punto 97, que es el epitelio de unión. Vean cómo estaba escrito en un principio: attachment para el epitelio y attachment para el tejido conectivo. Eso fue un error que ha confundido a muchos y que al mismo G.B. Black, por eso decía, hay que meter las coronas a las zonas de inmunidad. G.B. Black pensaba que esta zona era inmune, porque al extraer los dientes veía que aquí no había placa. G.B. Black estudiaba la placa en el siglo XIX. Placa es un concepto del siglo XIX de Leon Williams, y veía que la placa que estaba aquí no estaba acá. Y él pensaba entonces que era una zona de inmunidad. Y esta zona de inmunidad, pues es por eso que decía, metan las coronas abajo de la encía para poder. Y G.B. Black desarrolló la primera sonda periodontal, pero como todavía no había estas referencias de medición, las sondas de G.B. Black no tenían calibración en medición. Esto es lo que se veía, ¿sí? Un lugar donde estaba la bolsa, un lugar donde no había placa, donde no había cálculo, que pensaba que era la zona de inmunidad, que es la zona donde se descansa el epitelio de unión. Aquí estaría el epitelio crevicular hiperplaseado de una bolsa periodontal, y esta es la zona de inserción. Entonces, zona de adhesión, zona de inserción. Zona de adhesión, donde está la unión del epitelio; zona de inserción, donde está el tejido conectivo colágeno. Bien, pues entonces, con esto quise hacer una breve reflexión de los 100 años de este importante acontecimiento y esta breve historia de esos cambios semánticos que han confundido a muchos. Y para finalizar, en este capítulo 10, hablaremos solamente de algunos de los aforismos de ética. Pecado por omisión es pecado por comisión. El pecado por comisión es la dicotomía entre la economía y la deontología. Hay quienes están muy interesados en ver cuánto pueden ganar, y esto se vuelve entonces un conflicto de interés al ver al paciente simplemente por ver cuánto podemos ganar. Hay quienes mandan sus pacientes a alguien que le va a dar un porcentaje, y entonces sabemos que esta característica de andar refiriendo a pacientes no por el bien del paciente, sino por el bien económico, esto se llama dicotomía. Dicotomía mata deontología. Acuérdense que la deontología en la práctica ética es el principio de una práctica profesional con todos los principios litúrgicos de el bien, de hacer el bien, no solamente el ganar bien. La ética entonces es la estética de la moral. Cuando la ética es lo primero que falta, lo demás sobra. Otros datos, otras perspectivas. Qué tristeza es la pobreza cuando la evidencia tira la mentira. La ética va precedida de cualquier acto médico. El que no tiene principios éticos no puede desarrollar una buena conducta profesional. Hace muchos años, hace cerca de 20 años, escribimos el primer código de ética, y ahora, en el 2019, publicamos en 3 partes este código de ética. Entonces, quien quiera leer, este es el código QR del código de ética en su primera parte. Son 3 partes, entonces la primera vendrá en el número 4, la segunda en el 5 y la
tercera en el 6. Este es entonces esta parte de esta última reflexión. Y en el epílogo, repito entonces estos 21 aforismos. El periodonto es la parte vital del diente. El diente puede estar sin pulpa, pero nunca sin periodonto. Mientras hay hueso, hay esperanza. La sonda periodontal son los ojos del odontólogo por debajo de la encía. Salud oral es salud global. La función del epitelio es cubrir al conectivo. La función del conectivo es nutrir al epitelio. Y así, recuerden que todas las bolsas de 7 milímetros o más algún día fueron de 3 milímetros o menos. Veamos, observemos, reflexionemos, porque los ojos ven lo que la mente sabe. Vemos lo que sabemos. El que no sabe lo que busca no comprende lo que encuentra y lamentablemente vemos lo que nos conviene. Hay que ir rompiendo este dogma de que el dentista solamente ve dientes y utiliza el 1x4 como instrumentos básicos, cuando decíamos que lo básico es el 1x1, una sonda periodontal por cada espejo de exploración. Si no hacemos un sondeo periodontal, estamos faltando a un principio de hacer un tratamiento adecuado. Y eso se llama negligencia profesional. Acuérdense que dentro de los grandes problemas legales que se cometen, uno es la negligencia, otro puede ser la impericia y lo otro puede ser la mala práctica. Por eso hay que diagnosticar antes de tratar, porque si de responsabilidad profesional estamos hablando, dejar de diagnosticar es literalmente negligencia de profesional. Negligencia es el dejar de hacer. El paciente no puede ir a comprar sondas y revisarse para ver si tiene o no tiene bolsas periodontales. Somos nosotros, no es un periodontólogo que tiene que tener una sonda periodontal. No son los cardiólogos los únicos que tienen un estetoscopio para hacer una exploración. Todos los odontólogos tienen que dejar de ver solamente dientes para tener un concepto más holístico, un concepto más oral de lo que es la verdadera salud global. El mejor tratamiento es el que está indicado. Siempre que veas un diastema, sospecha de una bolsa hasta que no demuestres lo contrario, riesgo es posibilidad, riesgo es proximidad, es probabilidad. Son 3 P's. Posibilidad de que se enferme, proximidad de que la enfermedad llegue cuando es gingivitis y probabilidad es de perder los dientes cuando empieza a desarrollarse periodontitis. Si no modificamos los factores de riesgo, lo que le pasó a un diente le va a pasar a los demás. Hay que modificar factores de riesgo. No se pueden eliminar a todas las bacterias de la boca, pero sí podemos controlar el biofilm microbiano. Los fenotipos de vulnerabilidad es una lesión cariosa. Los fenotipos de vulnerabilidad es una bolsa periodontal de 3. Fenotipos de vulnerabilidad es una bolsa de 7 con dientes con movilidad. Fenotipos de vulnerabilidad son todos los signos, todos los síntomas que podamos nosotros como odontólogos ver en la boca del paciente y entender que si el paciente tiene mayor susceptibilidad, tiene mayor expresión de genes que lo hacen más susceptible. Y así, no pensar que porque pongamos injertos de hueso, no importa la fuente, sea bovino, sea equino o sea autólogo, porque muchos dicen autógeno, autólogo, que es el hueso del propio paciente, va a ser más resistente al hueso que se perdió. Si un paciente perdió los dientes por periodontitis, puede perder los implantes por periodontitis. Los dientes nos los regaló Dios 2 veces, primera y segunda dentición. Los implantes ya le cuestan al paciente. Y es una pena ver que un paciente invierta tanto en hacer un tratamiento periodontal y nosotros no hagamos nada por hacer un tratamiento de la homeostasis. Y por eso, como profesionales de la odontología, como profesionales del área médica, la ética profesional, la ética médica es la estética de la moral. Odontología de precisión, hay que ser precisos con identificar los factores de riesgo y hay que hacer tratamientos personalizados. No nos podemos casar a todos los pacientes, decirle, límpiate los dientes 3 veces al día y vente cada 6 meses. Dependiendo del perfil de riesgo de cada paciente, se le hará un plan estratégico
de mantenimiento. La medicina personalizada, por lo tanto, es una forma de tener un acceso a los biomarcadores genéticos para poder tener una visualización de cómo podemos estratificar a los factores de riesgo en relación a las poblaciones y con ello desarrollar una ontología preventiva propia del siglo XXI. Pues bien, quise ser puntual y entraríamos entonces a la gustada sección de preguntas y respuestas, donde ustedes preguntarán todo lo que quieran y yo solamente responderé todo lo que sé o todo lo que pueda.